Buenos días. Perdonad mi voz, pero cuando ya sé que va a terminar el invierno es cuando yo me resfrío. Por eso ahora sé que termina el invierno. Siempre cojo el primero y el último. Ahora sé que ya viene buen tiempo. Hace poco, en estos meses pasados, hemos celebrado, y así nos dice la Biblia, hemos celebrado la Pascua, ¿no? La Pascua es un momento de liberación, ¿no? No solo hablamos de la liberación de un pueblo esclavo físicamente, sino también hablamos de la liberación por medio de Jesucristo de un pueblo, una liberación espiritual. Y es curioso que estos acontecimientos, el otro día oí a alguien que decía la Pascua judía, y yo no estoy un poquito de acuerdo con que haya una Pascua judía y una Pascua cristiana. Para mí es la misma Pascua. Para mí es el mismo acontecimiento. Es como un ciclo en el que Dios va revelando su plan eterno. Ya en la Pascua que nos hablan o hemos leído en el Antiguo Testamento, Dios está manifestando ahí su plan eterno que se cumple por medio de Jesucristo. Él muere en Pascua. Yo estoy seguro de que cuando la segunda venida de Cristo será en un momento de estos, será en un momento de Pascua, algunos dicen del año nuevo judío, porque todo está relacionado, porque si tú estudias las fiestas, no las fiestas judías, sino las fiestas de Dios, vas a ver que proféticamente ves, ¿no?, lo que es el plan de Dios para toda la humanidad, no solo para el pueblo judío. Dice en Romanos, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces vemos que Dios nos habla a todos y nos habla de una forma personal a cada uno de nosotros y nos sigue hablando. Pero vemos a lo largo de las Escrituras que Dios ha hablado de una forma muy directa. En otras traducciones más textuales, dice que Dios entregó, que el pueblo judío se le entregó los oráculos. Menciona una palabra como oráculos. Oráculos es una expresión por la cual decían que los dioses hablaban a los humanos. No sé, creo que en otras Biblias, la Reina Valera, no sé, en otras Biblias menciona la palabra oráculos. Es una palabra un poquito más profunda. Y todo esto de Pascua y lo que voy a contar ahora es algo que Dios entregó a los judíos o al pueblo hebreo, y gracias a ello nosotros podemos escuchar lo que Dios hizo, también podemos saber lo que Dios ha hecho y sobre todo lo que Dios va a hacer en nuestras vidas de una forma personal, pero también de una forma global, ¿no?, a la humanidad. Hay un cuento, os voy a contar un cuento que se hizo famoso creo que por Disney, que se llama Alicia en el País de las Maravillas. En él, como en todo, siempre que lees el libro, pues es mucho mejor que ver la película o ver la animación, los dibujos animados, es mucho mejor. Lo escribió un pastor anglicano llamado Leslie Carroll, aunque no era su verdadero nombre, era un seudónimo, pero era un pastor y leyendo el libro ves que detrás de lo que escribió ese hombre hay una intención de una enseñanza, ¿no? Es como casi, podríamos llamarlo como una parábola, ¿no? Y vemos a una Alicia pues viviendo en un mundo pesado. Y la verdad es que el mundo muchas veces es bastante pesado, ¿verdad?
a veces se hace pesado. Por culpa del pecado. La Biblia llama al pecado como un peso, le llama como un peso y la verdad es que es como un peso. Se hace pesado por la inestabilidad de nosotros mismos y por la inestabilidad de los demás, ¿no? Por el egoísmo, por todas estas cosas que hacen que a veces, digamos, el vivir cada día se convierta en una rutina pesada. Por lo menos a mí me pasa. ¿A alguien más le pasa? Que levante la mano para que así me consuelo que no soy el único. Pero se hace una rutina pesada todo, a veces todo es demasiado pecado. Y luego la palabra pecado, que en hebreo significa, su expresión es errar. No es, a veces se usa de una forma un poco religiosa, pecador, no sé qué, no sé cuántos, pero la palabra pecado es que tú no estás yendo en la dirección adecuada, no estás yendo a donde tienes que ir, estás yendo en otras direcciones o mirando hacia otros sitios. Y esa palabra, cuando vivimos en un mundo así, como he dicho, pesado, Pablo habla del peso del pecado, que se convierte como un peso. Lo que hace es que engrandece nuestro ego y luchamos por nuestro ego, por nuestras cosas, por el yo, que a veces son también luchas legítimas, pero muchas veces se convierten en unas luchas que no tienen sentido y que realmente no trascienden. Son luchas en un sentido intrascendentes, que no buscan la trascendencia. Por eso el pecado, con el pecado empequeñecemos a Dios. De alguna manera con el pecado hacemos que Dios, fíjate si suena eso raro, puede ser difícil, hacemos que Dios sea algo pequeño, algo alejado, algo apartado, algo que recurrimos simplemente cuando ya estamos mal o estamos muy, muy desesperados. Pero con el pecado engrandecemos nuestra lucha por nuestra autoestima, por nuestro yo, por nuestra posición, nuestros derechos y todas nuestras cosas. Pequeñecemos a Dios y el pecado nos pretende engrandecernos y es un error a nosotros mismos. Dice en Efesios 1:21, dice, lo voy a leer rápido para que no se haga muy largo. Dice, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. No solo en este siglo. ¿Qué significa este siglo? Aquí Pablo era un rabino hebreo, y esto era una enseñanza. Habían dos formas de entender el mundo, que era este mundo y el mundo venidero. Entonces eran dos expresiones. El mundo venidero sería lo que nosotros llamaríamos o entendemos como cielo, ¿no? Llegaremos al cielo. Lo que pasa es que la expresión esta, el mundo venidero, es el mundo rectificado, el mundo restaurado, el mundo ya de alguna manera redimido por Cristo, por el Mesías, según en hebreo. Pero sería algo así. Y este mundo es este mundo. Por tanto, dice que habla de eso, de que no nos luchemos por este siglo. Luchemos lo justo, lo que tengamos que luchar, porque ese mundo es intrascendente, sino nos está hablando que luchemos por el mundo venidero, que no, yo siempre les digo, no en Adulán y muchas veces, que cuando vayamos al cielo no seremos un Gasper o un ectoplasma ahí invisible que puedes atravesarte, sino que la resurrección, el mundo venidero va a ser en cuerpo y alma. Va a ser un cuerpo glorificado, como vimos en los evangelios a Jesucristo después de la resurrección. Con un cuerpo podía comer, podía hacer cosas, podía atravesar paredes, podía hacer un montón de cosas, pero no dejaba de ser un cuerpo. Y esa es la redención a la que Dios nos está llevando. Luego en el cuento de Alicia, ella sale de ese mundo pesado y de su madre y de tal, y aparece en un mundo de fantasía, y lo primero que le aparece es un conejo con un reloj, no sé si os acordáis o habéis visto la historia, y un conejo con un reloj que dice, no hay tiempo, hay que darse prisa, no hay tiempo. El conejo solo aparece ahí afanado y no hay tiempo. Y la verdad que es una palabra que usamos nosotros mucho, no tenemos tiempo. Y bueno,
es relativo. Tenemos tiempo para lo que queremos, para lo que nos gusta, pero para lo que no, para lo que exige un sacrificio y un esfuerzo, no tenemos tiempo. Y cuando tenemos tiempo, lo que hacemos es que matamos a tiempo. Fíjate si somos criminales, asesinos, que cuando tenemos tiempo decimos, ¿qué hacer? Matar el tiempo. Asesino, criminal, asesinos temporales que estamos matando el tiempo. Primero no tenemos tiempo para lo trascendente. Y cuando tenemos tiempo lo estamos matando, pues yo no sé qué vamos a hacer. Y el conejo aparece ahí y entonces no voy a contar toda la historia de Alicia, pero entra en un mundo de fantasía. Pues después de la Pascua, en Levítico 23:15, vamos para allá, Levítico 23:15, viene una especie de un mandamiento que dice Dios que parece un tanto extraño. Algunos le llaman la cuenta del Homer. Dice en Levítico 23:15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mezclada, 7 semanas, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas. 7 por 7 son 49. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a tratar... A mí me gustaría poder expresarlo mejor, pero mi cerebro llega hasta donde llega. Mi capacidad de expresarme pues es limitada, pero me gustaría expresarlo de una manera que lo entendiéramos. Termina la Pascua y nos dice que contemos 7 semanas. 7 semanas más. Y al día siguiente, que sería la 50, ¿qué os suena esto? Me he quedado pillado. Ahora tendría que alguien decir, Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? 50, 50. Dentro cuentas desde Pascua, 50 días, viene Pentecostés. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera Dios nos está abriendo una expectativa. Dice empezar a contar, empezar a presentar las primicias de los frutos, las gavillas, porque está creando una expectativa de que algo va a ocurrir dentro de 50. Tanto la Pascua que ocurrió cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, como la Pascua, es que al final todo es un ciclo que es lo mismo. Yo lo llamo que cada Pascua es una puerta abierta a una dimensión en la que te puedes encontrar con Dios, en la que Dios actúa de una manera especial y donde Dios habla a la humanidad proféticamente. Entonces dice, empieza a contar los días, empieza a crear una expectativa. ¿Qué haces con eso? Contando los días. Que los días ya no sean intrascendentes, porque tienes una esperanza. Aquí en la iglesia tenemos, y a mí me gusta, aunque a veces mi poca fe no lo ve, pero a mí me gusta porque tenemos una esperanza de que van a ocurrir grandes cosas, de que van a ocurrir milagros. Eso es para mí contar los días, tener esa expectativa, porque al mismo tiempo que tú tienes la expectativa hace que tú abras tu corazón a las cosas de Dios, al poder de Dios, a la manifestación de Dios en nuestras vidas. Entonces Dios dice, empieza a contar, haz un conteo y haces que cada día, esos 49 días más 1, 50, que va desde Pascua al monte Sinaí, donde fue entregada las tablas de la ley, donde fue entregada lo que los hebreos llaman la Torá, los 50 días que van desde Pascua hasta Pentecostés, donde hubo una manifestación del Espíritu Santo, donde Dios derramó el Espíritu Santo, crean una expectativa y hace que esos días ya no sean intrascendentes, sino que cada día tenga su trascendencia, porque estamos en una esperanza, estamos viendo, y ocurren cosas en esos días, pero seguimos teniendo la esperanza de que algo grande va a ocurrir. Estos dos acontecimientos que pasaron, tanto Pentecostés, que fue en el monte de Sion, como la entrega de la ley, de las tablas, en el monte Sinaí,
son dos acontecimientos universales. No fueron acontecimientos para unos judíos que estaban allí, sino que fueron unos acontecimientos universales que pretendían el cambio, pretendían una unión con la humanidad, una mejora de la relación. Porque está bien, hemos salido de Egipto, Cristo ha muerto por nosotros y somos salvos y todo está bien, pero ahora tenemos que empezar a andar en un conteo, en una expectativa. No vale vivir, no podemos vivir de lo que del pasado, no podemos vivir de renta. Tenemos que cada día estar con una expectativa, esperando de que Dios haga algo en nuestras vidas. Por eso Dios dice, empezar a contar. Ese se llama, en la Biblia, se llama la cuenta del Homer. Es decir, la cuenta de la gavilla, la cuenta de las primicias. Y luego vamos a ver quién representa, porque todo tiene una relación. A ver quién representa esa cuenta. Dice, vamos a buscar en el Salmo 90, 12. Dice, no, ese no es. ¿Es ese Salmo 90, 12? Sí. Pero ese que me han puesto ahí no. Ah, no lo he dicho yo mal, lo habéis puesto mal vosotros. Ese. Enséñanos a contar nuestros días de tal modo, fíjate lo que dice, enséñanos a contar nuestros días, enséñanos, quédate con esto, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Por lo menos mi interpretación o la idea que yo tengo de la sabiduría es de saber estar en el tiempo y en el espacio adecuado. Es saber decir, saber hablar en el espacio y el momento adecuado. No estoy hablando de inteligencia, no estoy hablando de un doctorado, porque ya sabéis con los acontecimientos que están ocurriendo que había que revisar los másters, tenemos que revisar los másters, los doctorados. Hay gente malísima que tiene un doctorado. El doctor Jekyll tiene un doctorado, pero era un doctor. El doctor Mengele, un asesino. El doctor Doom, de los Cuatro Fantásticos. Hay que revisar los doctorados, porque todos los malos, la mayoría tienen doctorados. Igual que los másters, tendremos que revisar a ver quién tiene un doctorado. Pero la sabiduría es eso, no es la inteligencia, no es ser más listo que los demás, sino la sabiduría es saber vivir, saber contar nuestros días, saber tener esa sincronización de nuestro espacio-tiempo con digamos, el espacio y tiempo de Dios. Esa conexión nos va a traer sabiduría al corazón. ¿Y eso en qué nos va, de una forma práctica, cómo nos va a beneficiar? Pues que nuestras decisiones van a estar basadas en esa sincronización con Dios, estar en los tiempos de Dios. Y entonces nuestras decisiones van a ser mucho más seguras y acertadas. Cualquier decisión que tomemos. Enséñanos, yo lo veo casi como una oración, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría, que cuando tomemos una decisión sea una decisión que entre en la voluntad de Dios. Por eso yo hablo del espacio y tiempo de Dios, que es lo mismo que entrar en la voluntad de Dios. Debemos saber que el mañana está conectado hoy y al ayer, que todo lo que nos ocurre está conectado de tal forma que nuestros días están contados. Tú no estás aquí por casualidad, yo no estoy aquí por casualidad. Tú no estás aquí por las circunstancias, estás aquí porque Dios te ha traído para darte una oportunidad de conocer
su presencia, de conocer de una forma profunda, de salir de no sé de dónde, no sé de qué mundo, de algo de este mundo, pero es para salir de ahí y con una esperanza de entrar, lo que Pablo decía, el mundo venidero. Experimentar ya, porque el mundo venidero lo podemos experimentar ahora, no hace falta que te mueras para experimentar las cosas de Dios. Es la idea, ¿no?, que muchas veces se nos plantea. Voy a mencionar unas coincidencias que hay entre lo que ocurrió en el monte Sinaí, 50 días después de la cuenta, que son 7 semanas, 7 por 7, 49, y uno donde ocurre 50, ¿no? Primero, en el Sinaí, la entrega de las tablas, eso lo voy a citar, pero no lo busquemos, Éxodo 19, pasaron 50 días. Pentecostés pasó 50 días. Los mandamientos en el Sinaí, los mandamientos de Dios escritos en piedra. En Pentecostés, los mandamientos de Dios escritos en nuestros corazones. En el monte Sinaí, por culpa del becerro de oro, 3.000 murieron. En Pentecostés, 3.000 vivieron, porque 3.000 recibieron en ese momento también el Espíritu Santo, como lo recibieron los apóstoles que estaban allí. En el Sinaí, la letra de la Torá. En Pentecostés, el Espíritu de la Torá, es decir, el Espíritu de su palabra, el Espíritu de las Escrituras, el Espíritu de lo que Dios nos estábamos hablando. Una cosa ocurrió en el monte Sinaí y otra cosa ocurrió en el monte de Sión. Pero aún hay más cosas, aún hay más. Menos verdades, son unas coincidencias muy interesantes, pero aún hay más. Dice, vamos a buscar en Éxodo 20:15. Éxodo 20:15. Es el versículo que dice, todo el pueblo veían las voces. Esto es muy interesante, no veían la voz. ¿No? Ya la he liado, siempre la lío. Siempre lío alguna en mis predicaciones. Eso es como algo. Búscamelo. Éxodo 20:15, ¿no? 20:18. Era para ver si estabais atentos. Por lo menos sé que estáis atentos. ¿Qué dice? Pónmelo. Vamos, un momento de publicidad. Excelentes pollos aquí al salir, asador. Que luego me dice Miguel que lo recuerde. Pues mira, ahora aprovecho estos momentos. Ahora. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte humeada. Viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Hay un versículo, está por aquí, que dice que todo el pueblo veían las voces. Es decir, que todo el pueblo no solo oían, sino que podían llegar a ver las voces. ¿Y por qué dice voces? Porque en ese momento, según la literatura hebrea, están las escrituras y también hay una tradición oral que se va contando. A veces las escrituras son un poco escuetas, pero si tú estudias un poquito en la tradición hebrea, pues todo lo que se cuenta, que se va pasando de boca en boca, pues recoges un significado mucho más interesante o mucho más profundo. Dice, todo el pueblo veían las voces. Primero, lo sorprendente, ¿no? Es que veían las voces. ¿Qué nos recuerda esto? ¿Os acordáis que en Pentecostés aparecieron lenguas de fuego? ¿No? Dice la Biblia, aparecieron lenguas de fuego. Pues dice la tradición hebrea que el pueblo veía las voces, veían como fuego, podían verlas, no solo oírlas, sino verlas. Y luego dice las voces, no dicen la voz. ¿Por qué? Porque
En ese momento, en el momento del Sinaí, Dios habló a toda la humanidad en diferentes idiomas. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? Muchos hablaban, empezaron a hablar y glorificaban a Dios ¿en qué? En su propio idioma, ¿no? Hay una conexión. Dios lo tiene todo el plan de Dios está de alguna manera conectado para que podamos ver cuál es el plan profético y el propósito de Dios. Dice en Ezequiel 36, 20, 28, si no me he equivocado, dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esto alguien lo puede entender, dice, bueno, pero esto es para los judíos. ¿Y mandamientos? ¿Mis estatutos, mis mandamientos? Pero en realidad, en el monte Sinaí, cuando Dios puso los mandamientos, 10 mandamientos, 5 positivos, 5 negativos, es decir, 5 lo que tienes que hacer, 5 lo que no tienes que hacer, al final Jesús, ¿qué lo resumió? En uno. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Porque si tú cumples eso, cumples todos los mandamientos. Si cumples eso, no matas a nadie, no robas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo se rumbe. Entonces, lo que ahora en Pentecostés ocurre es que Dios nos da un corazón nuevo, ya no es un corazón, ya no está su palabra o sus mandamientos escritos en piedra, sino que ahora están escritos en nuestros corazones. Pero vemos la relación, escrito en piedra antes y ahora escritos en nuestros corazones. Entonces el conteo, la cuenta del Omer, digamos que es un periodo de ascenso, ¿no? Vamos, desde que Cristo murió por nosotros, desde que Él nos liberó de la esclavitud del pecado, contamos 50 y vamos a un periodo donde en ese momento se recibe el Espíritu Santo, ocurren todas esta serie de cosas, la gente empieza a hablar en lenguas, 3.000 se convierten ahí, empiezan a verse manifestaciones, verse el fuego, ya no solo oírse, sino verse el fuego, las lenguas derramadas en el Espíritu. Es un periodo donde, digamos, el número 50 significa un periodo de elevación, de ir más allá, de no conformarte, bueno, pues ya sí tengo a Cristo en mi corazón y ya no está todo hecho, sino que ahora tenemos que empezar a andar, a acercarnos, a contar los días, a que los días, alejarnos de la intrascendencia de esos días y que todo se vuelva trascendente. Pero fijaros, cuando hablamos de las gavillas, que después de Pascua estamos hablando de las primicias. ¿Y quiénes las primicias? Jesús es el primogénito. Jesús es el primero, el escogido, el preeminente. Él es el primogénito de Dios. Él es la primicia de Dios. Jesús es la gavilla. Jesús es los primeros frutos. Jesús significa eso. Además, después de Pascua, que viene la resurrección. El contar, la esperanza de contar los días hasta que va a ocurrir ese acontecimiento universal es una esperanza que entra dentro de la resurrección. Las primicias. Dice en 1 Corintios, lo voy a leer yo, 15, 20, 23, no lo busquéis, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Cristo, el número 50 es un número de elevación. Pero aquí voy a cambiar,
Porque igual que podemos ascender, empezamos a contar nuestros días, desde Pascua vamos al Sinaí, desde Pascua vamos a Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, 3000, empiezan a glorificar en otros idiomas, en otras lenguas. También puede haber, eso sería en positivo, pero también puede haber una cuenta en negativo, que vayamos hacia abajo. Y la voy a ilustrar con un personaje que ha influido en la historia de estos 2 últimos siglos, que es Marx. Marx era de origen judío, su familia eran luteranos, no sé si eran pastores. Marx llegó a ser un buen cristiano, joven, empezó y están registrados, ¿no? Esa información, están registrados sus escritos, que él amaba a Jesús, que amaba a Dios, una familia cristiana, todo muy bien. Encima, pues el componente ese, ¿no?, que le da un poquito más de misticismo, por llamarlo así, de origen, de antepasados judíos. Pero de repente, no se sabe por qué, llega un momento y más, la historia lo he intentado buscar, ¿no?, porque estoy haciendo un estudio sobre todo esto. Lo podéis, ahora voy a hacer publicidad, podéis visitar mi blog que se llama Las Crónicas del Mesías, ponéis en Google Las Crónicas del Mesías y buscáis Marx y Alicia en el país y todas estas cosas que estoy diciendo, las encontraréis ahí escritas. Cuanta más visitas tenga, pues mejor. Me dan 1 céntimo por visita, algo así. Entonces, no se sabe qué pasó con Karl Marx. Marx, ya sabéis, que es el fundador del marxismo. El marxismo ha matado a cientos de millones, más que el nazismo. Incluso el marxismo, en un primer momento, inspiró al nazismo. Lo que es el nazismo fue inspirado por Marx. Lo que hizo este hombre, las ideas que metió, fue algo tan increíble que llegó a un punto, no se sabe por qué, la historia no lo ha registrado, pero llegó a un punto que cambió de tal manera que empezó a escribir poemas. Hemos leído esta mañana un poema muy bonito que viene de Dios. Pues él empezó a escribir poemas que iban en contra de Dios. Empezó a escribir poemas que, por ejemplo, Emmanuel lo hacía con las letras cambiadas al revés. No se sabe por qué, no se sabe si fue una decepción o algo que le pasó. También en ese tiempo las sociedades espiritistas, ¿no?, en su época empezaron a surgir. Sociedades espiritistas es que practicaban el espiritismo. Una tal Madame Blake era la precursora, ¿no?, la que más sonada llevaba esas cosas. Pero empezó, no sé por qué, se metió en un pozo de oscuridad tan grande que en vez de ascender para arriba, se fue para abajo. Creó el marxismo, vuelvo a repetir, ha matado a millones de personas, mucho más que pudo matar Hitler, que ya fueron bastantes. Cientos de millones han muerto por el marxismo. La idea del marxismo era quitar todo cristianismo y quitar toda la idea de Dios de la gente. Pero fue así. No se sabe por qué, un cambio. Y fue un descenso en el que, igual que podemos ir de Pascua a Pentecostés, ascendiendo, contando los días para que Dios nos enseñe a contar los días, para que traiga sabiduría, para que podamos tomar buenas decisiones, fue para el lado contrario, 49 en negativo, hasta llegar a un lugar tan profundo. Yo muchas veces, y hay gente que te lo pregunta, ¿no?, ¿por qué hablamos mucho del diablo y qué pasa si el diablo ahora dice, bueno, pues me arrepiento? ¿No? Yo también tenía esa idea al principio, ¿no?, de cuando empecé a conocer la Biblia. Si ahora se arrepiento, pues se nos han acabado aquí todos los problemas y ya. Pero es que el diablo ha llegado a un lugar tan profundo de oscuridad en el cual ya no se puede salir. Y eso es un peligro que tenemos nosotros. En vez de ir 50 para arriba, 50 para abajo. Un lugar donde no hay vida, un lugar donde no hay color, un lugar donde Samuel le dice a Saúl,
es un lugar de obstinación. ¿Obstinación qué es? Que ya no tiene una persona la capacidad de volver. Fijaros lo que dice de Esaú en Hebreos 12, 17, vamos para allá. Dice, porque sabéis que aun después, cuando quiso la bendición, fue rechazado, pues no hay ocasión para arrepentimiento. Este lugar que yo estoy hablando es un lugar donde no hay arrepentimiento. Y yo sé que aquí puede haber personas que han estado y han caído por cualquier cosa y saben que cada vez cuesta más. Caes y cuesta más salir de ahí. Puede salir, aún hay posibilidad, las puertas del arrepentimiento siempre están abiertas, pero puede llegar a una situación donde, como dice aquí, las lágrimas de Saúl no sirvieron para nada, porque ya no tenían una capacidad de arrepentirse. Os recuerdo que Esaú es el abuelo de Amalek. Amalek es el pueblo que peleó contra Israel en Refidín, con Moisés, la vara, ¿os acordáis? Moisés, Aarón y Josué a los lados. Amalek es el pueblo que pecó contra el trono de Dios, nos dice la Biblia. Amalek es el pueblo que se manifiesta de generación en generación. Entonces Marx, todos estos, Hitler, todos estos, yo creo, y muchos estudiosos de la Biblia creen, que son tipos de Amalek, que aparecen de generación en generación con la idea de destruir la sociedad o la civilización judeocristiana, aniquilarla. Hubo muchos en la época de Marx que siguieron a Marx. Nietzsche escribió un libro que decía Dios ha muerto. Por eso, porque llegaron a un pozo de oscuridad, un pozo donde también allí ya se manifiesta lo que es la brujería de una forma horrible. Había un libro hace poco cristiano que se llamaba La historia del comunismo, contada por... Y el hombre que escribió el libro dijo que ya no podía meterse más porque se estaba metiendo en un lugar horrible. Por eso tenemos que tener cuidado. 50 en positivo de Pascua a Pentecostés, pero nunca en negativo, porque nosotros somos de los que van para adelante, no van para atrás, ¿no? Como decía Raúl, para atrás ni para tomar carrerilla. Porque si no, al final, todo lo que hagamos en este mundo es intrascendente, y si no buscamos lo trascendente, nos pasaría como a Esaú. Como lágrimas en la lluvia. ¿Sabes lo que quiere decir lágrimas en la lluvia? Las lágrimas en la lluvia se pierden. Puedes ganar todo, puedes tener todo, puedes vivir muy bien o muy mal, te puede ir bien o mal, pero al final, si no buscamos lo trascendente, si no vamos más allá de lo que es las cosas de este mundo, al final pues todos son como lágrimas en la lluvia, no sirven para nada, se pierden como lágrimas en la lluvia. Pero bueno, nosotros somos de los que vamos para adelante, ¿no? De los que esperamos en las promesas de Cristo y que Él es nuestro primogénito, y vamos de 50. El número 50 es un número de elevación, puede ser un número de elevación, un número que nos lleva a un sitio más elevado y más alto y más cerca de Dios, porque no nos conformamos con este mundo. Pero para resumir todo mi mensaje, con un versículo lo hubiera dicho todo y hubiéramos acabado y nos hubiéramos ido. Es en el Salmo 92, Señor, mi oración para la Iglesia, para mí, para todos nosotros es, Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal modo, a contar en positivo, no en negativo, sino en positivo, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, Señor, a nosotros. Amén.
Vamos a ponernos de pie y si los músicos pueden venir. Aleluya, somos de los que van para arriba, ¿no? A pesar de nuestras luchas, a pesar de que a veces este mundo es insufrible, es pesado. La carga del pecado es pesada, este mundo se hace así, pero Señor, enséñanos a contar nuestros días. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, bendice a tu iglesia. Gracias por tu amor, por tu sacrificio y por la esperanza que tenemos, Señor. Vamos a pasar, Señor, de estos días, de que los días sean intrascendentes a que los días sean trascendentes. Señor, esperamos en ti, esperamos en tus promesas, esperamos en tu palabra, Señor. Gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, en el nombre de Jesús.